Dios los bendiga a todos los que están, aquellos que se encuentran conectados vía internet. Que la bendición del Señor esté con cada uno de vosotros. Hoy vamos a tener una noche muy especial y me gustaría que antes de comenzar esta vigilia, que nos agarrásemos de la mano del que está a nuestro lado, sea tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu pariente, y vamos a entrar juntos a la presencia del Señor para que, ¿verdad? Para que el Señor sea tomando total control de nuestras vidas y entregarle de esta forma esta vigilia que ya la hemos comenzado, pero vamos a seguir, ¿verdad?, en comunión con el Señor. Amén. Cierra tus ojos. Padre bueno y Padre santo que estás en el cielo, Señor amado, te damos gracias por esta gran bendición que tú nos concedes, mi Señor, de estar vigilantes, de cumplir, Señor, con tu mandamiento, con tu palabra, que es estar vigilante, que es hacer vigilia, que es estar atentos, despiertos, Señor, que es estar orando en comunión contigo, Señor. Padre, aquí hay una iglesia, Señor, que crea tu llamado. Aquí hay una iglesia, Señor, que quiere comunión, Señor, contigo. Venimos, Señor, delante de tu presencia, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos y actos de justicia de nuestro. En este momento por la poderosa sangre de Jesucristo, la cual tiene poder para limpiar nuestros pecados, Señor. Padre, en este momento declaramos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea tomando, Señor, en este momento control total de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de todo nuestro ser, Señor. Y ayúdanos, Señor, a presentarnos, Señor, como tú quieres, Señor, santa y piamente delante de ti, Dios. Padre, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el que haces la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y la iglesia que está en victoria dice, amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche y vamos a leer el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11. Por favor, Mateo capítulo 3 versículo 11. Y la palabra del Señor la leemos en santidad, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta es la palabra del Señor. Amén. El título de esta vigilia se llama El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Fíjense muy bien lo que le estoy diciendo. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo son dos cosas totalmente diferentes y nosotros tenemos que estar claros en cuanto a estos conceptos, porque el no establecer claridad va a hacer que caminamos en confusión y en oscuridad y vamos a estar confundidos y entonces vamos a estar, digamos que, pretendiendo saber algo que nosotros no sabemos. No hay cosa mejor que llevarnos a la luz de la palabra y dejar que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos ilumine la verdad que ya está establecida en la palabra de Dios. No voy a hablar, ¿verdad?, referente a mis pensamientos o lo que yo creo o lo que yo pienso o como me enseñó mi papá, mi mamá. No, yo no voy a hablar de acuerdo a eso. Yo voy a hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo que está establecido. Y si la palabra de Dios lo dice y no lo sacamos de contexto, quiere decir que esa es la iluminación que Dios quiere que nosotros, todos nosotros, caminemos en iluminación, en la luz. Amén. Entonces, hay algo que yo quiero poner un énfasis y dice la palabra de Dios, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo quiero dejarles saber que el que está hablando aquí directamente es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el siervo que Dios levantó para prepararle camino al Señor. Juan el Bautista, el ministerio de Juan era traer a la gente al arrepentimiento. Y cuando la gente oía la palabra de arrepentimiento de Juan el Bautista, la gente venía y era bautizado, era sumergido bajo de agua. Y esto se hace ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el bautismo de la Biblia o el bautismo bíblico o el bautismo de Dios
no es por aspersión, es por sumersión. Es que usted se sumerge totalmente, no deja ni siquiera un pelito afuera. Todo su ser tiene que estar totalmente sumergido en el agua. Ese es el verdadero bautismo bíblico de la palabra de Dios. Ahora, el bautismo, ¿cuál es el propósito del bautismo por agua? Es para arrepentimiento de pecados. Usted no se puede, ¿verdad? Decir que usted se bautiza para ser salvo. No, el bautismo no da salvación. El bautismo no es para salvación. El bautismo es lo que Dios ya ha hecho en su vida y usted lo manifiesta al mundo y a Dios bautizándose en las aguas bautismales. Ese es el bautismo, ¿me está entendiendo? Pero así, el bautismo en sí no salva a nadie. ¿Por qué yo quiero hacer esta aclaración? Porque por ahí andan diciendo que cuando a los niños se bautiza, ya son salvos. O sea, ya el Espíritu de Dios ya está en ellos, según las tradiciones, ¿no? Ahora, yo quiero que usted entienda, primeramente, un niño recién nacido, le voy a hacer una pregunta, ¿tiene conciencia de pecado? No, no tiene conciencia de pecado. ¿Un niño tiene de qué arrepentirse? No. ¿Un niño entiende lo que es el bautismo? No. Entonces, ¿por qué se están bautizando los bebés? Supuestamente. ¿Sabe por qué? Porque no se ha leído la palabra de Dios de la forma como es la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el bautismo es para grandes y no es para pequeños? Porque el que está grande, el que alcanza cierta madurez de edad, ¿verdad? Ya tiene conciencia de lo que es el bien y lo que es el mal. Usted sabe cuando usted está pecando y cuando usted no está pecando. Porque hay algo interior que es la conciencia que le dicta que usted está haciendo bien y que usted está haciendo mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ya tiene, ¿verdad?, poder de decisión, conciencia y ya sabe lo que es el bien y ya sabe lo que es mal, es cuando usted viene y toma la decisión de bautizar. El bautismo representa perdón de pecados. Eso es lo que representa el bautismo. Y el bautismo no es por aspersión o que le tiren agua por la carita, sino que es que se sumerge totalmente la persona a que no quede nada. Ahora, le voy a explicar por qué. Porque la palabra bautizo no es en sí una palabra cristiana. ¿Usted sabía eso? La palabra bautizo no lo agarraron de un diccionario de cristianos, no. La palabra bautizo viene viene del lenguaje, ¿verdad?, griego, y que quiere decir baptizo, y esa palabra quiere decir sumersión total sobre algo líquido. Y esta palabra lo agarraron de los griegos porque los griegos cuando querían cambiar el color a una tela, la tenían que teñir. ¿Y qué hacían ellos? Tenían que sumergir totalmente la tela en ese color y cuando la tela entraba blanca, pero cuando salía de colores, de diferentes colores. Entonces a eso los griegos le decían bautizo. Eso es un bautizo. Entonces, esa palabra la agarra el apóstol San Pablo y los apóstoles para darnos a entender a todos nosotros lo que representa cuando usted se bautiza en las aguas bautismales. ¿Qué quiere decir? Que usted, su vida natural cambia. Usted muere al mundo cuando usted se sumerge bajo las aguas. Usted le está diciendo bye bye a este mundo cruel, ¿verdad? Usted está cambiando de naturaleza, usted está cambiando de Señor y cuando usted es sumergido, se está identificando con la muerte de Cristo. ¿Usted sabía eso? Cuando usted es sumergido bajo las aguas, usted en ese momento se está identificando con la muerte de Cristo. Y cuando usted sale de las aguas, eso representa la nueva vida en el Señor. Usted tiene vida nueva en el Señor. Usted es una nueva criatura. Usted es una nueva creación para los ojos de Dios. En el bautismo representa eso.
muerte y vida, muerte para abajo y vida de resurrección hacia arriba. ¿Me está entendiendo? Entonces ese se llama el bautismo en agua. Pero yo no les voy a hablar del bautismo en agua, porque el bautismo del agua era para preparar el camino para la venida del Señor. Ahora, hay algo que es muy importante. Déjenme decirle, mire, si ustedes me acompañan en la escritura, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Están entendiendo? ¿Para qué es el bautismo? Para arrepentimiento. ¿De qué? De pecados. ¿Ok? Pero, fíjese esto, lo más lindo, y de esto vamos a hablar. Pero el que viene tras mí, ¿quién venía detrás de Juan el Bautista? Jesús. Jesús aparece en escena y Juan está dando testimonio al mundo de que dice, pero el que viene calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Cuando él está diciendo que el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, ¿sabe lo que está diciendo Juan? Él es el santo, él es el divino, él es el Mesías. El que viene detrás de mí es el ungido de Jehová, es el Hijo de Dios. Y le voy a decir algo, Juan el Bautista, ¿verdad? Era un hombre santo. Era un hombre que se guardaba del mundo. Ese hombre era tan santo que él vivía en cuevas para no contaminarse. Y él salía de la cueva ungido por el Espíritu Santo y predicaba el arrepentimiento. Y era tan fuerte el mensaje de Juan, era tan poderoso como Dios usaba a Juan, que la gente cuando lo escuchaba, ¿sabe qué hacía? Aceptaba la palabra, reconocían que eran pecadores y se bautizaban para arrepentimiento. Pero en esta ocasión aparecía en escena Jesús y Juan lo identifica y dice, ¿sabe qué? Ese hombre es más grande que yo. Yo no soy digno, imagina para decir Juan el Bautista, yo no soy digno ni de siquiera llevarle las sandalias. Eso quería decir que si Juan era un hombre consagrado para Dios, preparado para el Señor, alejado de la inmundicia, alejado del pecado, pero en la naturaleza de Juan, él reconocía que era pecador, porque todo hombre es pecador, ¿sabía usted eso? Por muy santo que diga, es pecador. Pero el que venía detrás de él, en él no había pecado. El que venía detrás de él, ese era santo, ese era puro, ese era el Hijo de Dios, ese era el unigénito de Dios, ese era el verbo que venía detrás de él. Y ahora lo más lindo de todo esto, mire lo que viene. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí quiero yo concentrar la prédica. Jesús, el que venía con otro bautismo. Jesús venía con un bautismo más poderoso. Jesús venía con el bautismo que todo hombre desearía tener. Ya no era por agua, ya no era por perdón de pecados. Ya era por el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Y esto es maravilloso saberlo. ¿Por qué? Porque si usted sabía, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no se mueve como se mueve hoy en día. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nada más venía sobre los sacerdotes que Dios había establecido, sobre los que eran llamados reyes, ¿verdad? ¿Y sobre cuál otro? A ver. Y sobre el profeta. Todo aquel que era llamado profeta, lo ungían con el aceite y la presencia del Espíritu Santo venía sobre el profeta, sobre el sacerdote o sobre el rey, pero así como venía, se iba. Venía y se iba. No era que permanecía todo el tiempo. ¿Sabía usted eso? O sea, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
nunca estuvo de una forma total en una persona. Sansón, ¿por qué la gente se quedaba increíble y se preguntaba de dónde viene la fuerza de Sansón? ¿Sabe por qué? Porque Sansón era una persona común y corriente. Sansón no era un musculoso. Sansón no era un hombre grande. Sansón no era un hombre, ¿verdad?, que se podía decir que iba al gym. No. Sansón era una persona común y corriente. Pero Sansón tenía algo especial, que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, la fuerza sobrenatural de Dios tomaba a Sansón y Sansón tenía la capacidad y la fuerza sobrenatural. Pero ¿qué pasaba cuando el Espíritu Santo se iba de Sansón? Sansón regresaba a su vida normal y natural y cotidiana. Y por eso la gente decía, pero ¿cuál es el secreto de Sansón? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué? ¿De dónde le viene esta fuerza? Y hasta que se encontró con Dalila, ¿verdad? Y Dalila lo traicionó y le dijo que por causa del pelo y toda esa cuestión, pero no era el pelo, porque el pelo nada más estaba simbolizando, ¿verdad?, que él se tenía que guardar del mundo, ¿verdad?, y aislarse de cierta forma, ¿verdad?, de lo que era el pecado, ¿verdad?, y entonces los mantenían con sus cabellos largos y no bebían sidra, no bebían vino, no bebían nada, se apartaban. Entonces Sansón le dijo, ¿sabes qué? El cabello es la fuerza mía. Oh, sí. Entonces vinieron y clac, clac, le cortaron el cabello. ¿Y por qué se le fue ahí? Porque desobedeció, Sansón desobedeció a Dios. Sansón se metió con una mujer que él no se tendría que haber metido. ¿Me está entendiendo? Bueno, pero no, al punto que yo voy es que la gente está muy equivocada y la gente piensa, escúchame lo que voy a decir, la gente piensa que todo el mundo tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Y la gente dice, pero como yo respiro y como yo camino, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? O hay gente que dice, no, porque yo fui bautizado cuando yo era niño, entonces yo tengo desde ahí el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo han escuchado? Entonces, para el concepto de la gente o del mundo, todos nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? Ese es un error. Porque el Espíritu Santo de Dios no va a venir sobre un vaso sucio. ¿Sabe usted eso? Porque se llama ¿qué? ¿Espíritu qué? Santo. Y tiene que estar derramado sobre vasos santos. Ahora, yo quiero que me acompañe y que apunte esta escritura. No todo el mundo tiene el Espíritu Santo de Dios. Juan 7:37. Vámonos a Juan 7:37. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Juan 7:37. Mire lo que dice Jesús aquí. Es Jesús, no es ningún profeta, es Jesús hablando. Y apúntelo, apúntelo. Juan 7:37. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús, ¿quién se puso? Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué dice? Y beba. El que cree en mí, ¿cuál es el requisito? Creer en Jesús. El que cree en mí, como dice que la escritura o la palabra que usted tiene en sus manos, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué van a correr sobre nosotros? Internamente, ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque usted ha creído en Jesús. ¿Ok? Y mire lo que dice el 39 y apúntelo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. El verbo es habían. O sea, el Espíritu no estaba todavía. Habían. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuál es el requisito? Creer en Jesús. Pues aún, subráyelo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hello, ¿me está poniendo atención? Jesús no está mintiendo. Jesús está diciendo que aquellos que iban a creer en Jesús,
que iban a poner su fe en Jesús, que interiormente sentiríamos como ríos de agua viva. ¿Verdad? Pero dice la palabra que estos, ¿verdad? Que esto, él estaba hablando del Espíritu Santo que íbamos nosotros a recibir. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no había sido enviado sobre el hombre. ¿Me está entendiendo? Mire qué interesante saber esto. Jesús está declarando, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Jesús está declarando que el Espíritu Santo todavía no había sido y no había venido hacia los hombres a vivir de una forma diaria. ¿Sabe cuál era el requisito para que el Espíritu Santo viniera? Que Jesús fuera glorificado. ¿Y cómo Jesús iba a ser glorificado? En su crucifixión, en su muerte, en su resurrección y presentarse delante del Padre. Amén. Mientras tanto, mientras que Jesús estaba aquí en la tierra, todo lo que Jesús hacía, lo hacía por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabía eso? Amén. Jesús era el que tenía el Espíritu Santo y todo lo que Jesús hizo no lo hizo por sí mismo, sino que lo hizo por el Espíritu Santo. Pastor, ¿a dónde está eso en la Biblia? Busque Hechos 10, 38. Aleluya. Porque espérate cuando empecemos. Cuando ¿estamos ahí? Amén. Hechos 10, 38. ¿Cómo dice la palabra? Como Dios, ¿quién lo hizo? Dios Padre. Como Dios ungió, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Jesús sí podía él hablar del Espíritu Santo, y Jesús le estaba diciendo que todos los que iban a creer en él iban a recibir el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo todavía no estaba. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que hoy en día la gente diga que tiene el Espíritu Santo? Ni siquiera conocen a Cristo. Ni siquiera han hecho la oración de confesión de fe. No han nacido de nuevo. Ahora, el Espíritu Santo no es para todo el mundo. Dios quisiera que todo el mundo tuviera el Espíritu Santo, pero no todo el mundo puede tener el Espíritu Santo. Todo aquel que se allegue a Dios es el que va a tener al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Mire lo que dice Juan 16. Jesús, mientras estaba en la tierra, no podía venir al Espíritu Santo. No podía. Y Jesús les vuelve a aclarar eso a sus discípulos. Juan 16, 5. Mire, es más, el 4, para que entienda un poquito más. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue ¿la hora de qué? La hora final del Señor. Cuando llegue la hora, os acordéis de lo que yo os lo había dicho. Ya Jesús estaba preparando a sus discípulos referente al Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba ¿con quién? Con vosotros. Cuando Jesús ya empieza a hablar del Espíritu Santo es porque Jesús sabe que ya sus días ya estaban terminando. ¿Me está entendiendo? Ya estaba listo él para entregar su vida al Padre. Pero él no les había dicho estas cosas porque no era necesario todavía. Porque él los tenía que enseñar, discipular, ¿verdad? Doctrinar. Y ahora ya que estaban ellos ya listos, ya él les comienza a hablar del Espíritu Santo a los discípulos. No al mundo, a los discípulos. ¿Yo? Pero ahora voy al que me envió. ¿A dónde iba a ir él? Iba a ir al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Por qué había tristeza en el corazón de sus discípulos? Porque ellos decían, el maestro nos va a dejar. El maestro se va a ir. El maestro nos va a dejar huérfanos. Ya no vamos a tener más al maestro con nosotros. ¿Quién nos va a enseñar ahora? ¿Quién nos va a guiar ahora? ¿Quién nos va a mostrar el camino del Señor si el maestro se va? Y miren lo que dice Jesús. Pero yo os digo la verdad. Diga y repita, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Y esto nos tiene que regocijar a todos nosotros. Jesús le está diciendo a sus discípulos, pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. O sea, si Jesús todavía estuviera en la tierra, la presencia del Espíritu Santo no se hubiera derramado sobre el ser humano. Pero convenía que Jesús se fuera al Padre porque Él había terminado la obra. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién? Al Consolador. Y cuando Él venga, o sea que no haya venido, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien se mete en nuestros corazones y nos hace sentir que somos pecadores y que necesitamos la justicia de Dios. Es el trabajo. De pecado por cuanto no creéis en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, diga, pero. Y esto es lo hermoso para todos nosotros. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, ¿el Espíritu estaba o no estaba? No estaba. Pero cuando Jesús ascendiera, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Mire, hermano, le voy a decir algo. No podemos estar hablando cosas que nosotros no sabemos. Y la gente habla porque la gente no sabe y no conoce. Y la gente puede decir y llenarse la boca, yo tengo al Espíritu Santo de Dios, sin conocer a Dios. Ese es un error. Porque para que alguien tenga el Espíritu Santo de Dios, Dios lo tiene que limpiar primeramente. Amén. Dios lo tiene que perdonar de sus pecados y Dios lo tiene que santificar. Para que el Espíritu Santo venga a habitar sobre nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Hechos 1. Mire, le estoy dando las escrituras para que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo aún no estaba sobre la gente o sobre los discípulos. Yo les dije que trajeran su Biblia hoy. Hechos 1, 4, 5. Gloria a Dios. Ya nos estamos acercando, hermano. No se preocupe. Dice, aquí está, a ver. ¿Estamos todos ahí? Hechos 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Subraye todas estas escrituras, apúntelas. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Quién les mandó? Jesús le dijo a los discípulos, ¿saben qué? No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Tienen que esperar la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y vuelve él a recalcar, porque Juan, ¿cuál Juan está hablando? Juan el Bautista. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Qué hizo Juan? Juan bautizó con agua, con arrepentimiento. Mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos, ¿qué? Días. O sea que ya Jesús ya había resucitado, ya se les había presentado a sus discípulos y les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? No se me vayan, no se me muevan de Jerusalén. No se vayan hasta que no hayan recibido la promesa del Padre. Todos los discípulos se fueron a un aposento a esperar la promesa del Padre. No salieron como locos a predicar, porque necesitaban el poder de Dios, necesitaban la experiencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y mire lo que dice el 8, ahí mismo, 1:8. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el poder? Cuando se recibe al Espíritu Santo. De otra manera, uno puede ser muy religioso, pero no tener al Espíritu Santo y no estar lleno del poder de Dios. Pero cuando usted cree en el Señor, usted es bautizado en el Espíritu Santo y por lo tanto recibe el poder de Dios para ser testigo de Dios. La palabra testigo aquí, ¿verdad? Significa mártir. Alguien que va a dar su vida por el Señor. Ustedes me serán mártires, les está diciendo el Señor. Porque iban a ser martirizados. Iban a ser maltratados. Iban a ser matados por causa del Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué necesitaron los discípulos? El poder del Espíritu Santo. Y después, si usted puede leer en Hechos 2, vino el Pentecostés, cuando estaban los 120, y vino un viento recio y sopló, y el Espíritu Santo los llenó a todos, dice la palabra del Señor. Y ahí fue la primera vez, escúchame lo que quiero decir, ahí fue la primera vez que el Espíritu Santo vino a morar corporalmente en el cuerpo del ser humano. Den un fuerte aplauso al Señor. No antes. Quiere decir, hermano y hermana, y tú que me estás escuchando vía internet, que el Espíritu Santo no lo tiene el mundo. Quiere decir que el Espíritu Santo no lo tienen los niños por haber recibido el bautismo por aspersión. Quiere decir que el Espíritu Santo no lo tienen los religiosos. No es por religión, no es por mandamientos de hombre. El Espíritu Santo se recibe por creer en Jesús, por tener fe en el Señor, por acercarse al Señor, por reconocer que Jesús es el Santo, por reconocer que el sacrificio que Cristo hizo, lo hizo por todos nosotros, que Él pagó nuestro pecado. Y porque Él pagó nuestro pecado, Dios nos ha santificado a todos nosotros. Y por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, vámonos a Hechos 19. Pastor, que mucha Biblia. Hermano, venimos a leer la palabra de Dios. Esta es una vigilia. Yo quiero que usted se vaya alimentado de acá. Amén. Alimentado en el nombre del Señor. Mire lo que dice 19 del 1 al 7. ¿Estamos ahí? Hechos 19 del 1 al 7. Los miro que están en suspenso. Qué bueno. Dice la palabra del Señor, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, el apóstol San Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, miren lo que pasó aquí. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando uno cree en el Señor. ¿Ok? Y miren lo que pasa aquí. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor.
Y mire lo que le dice Pablo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y como mucha gente dice aquí, por la religión, porque soy de aquí, porque soy de allá, porque pertenezco aquí, porque pertenezco allá. Y mire lo que dice aquí. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El arrepentimiento de pecados. Ellos nada más habían sido enseñados y guiados por el bautismo de Juan el Bautista. Pero ellos no se habían acercado a Jesús y no habían creído en Jesús. Y esto es lo más importante, no es la religión, no son los mandamientos de hombre, no son conceptos de hombre lo que nos hace a nosotros tener al Espíritu Santo. ¿Sabe qué nos hace tener al Espíritu Santo? Es el creer en Jesús, el oír la palabra de Dios, el aceptar de que uno es un pecador, el aceptar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces mira, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento nada más. O sea, nada más se hundían en el agua y seguían ellos, diciendo al pueblo que creyesen, ¿en qué? En aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. ¿Y saben ustedes por qué le pone aquí Jesús, el Cristo? Porque la palabra Cristo quiere decir el ungido. Jesús, el ungido. Jesús, el Mesías. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, el oír y creer y acercarse a Jesús, eso nos hace que seamos bautizados en el Espíritu Santo, no por las aguas. Ahora, pastor, yo estoy confundido. Entonces, ¿cuál es el bautismo que usted necesita? Primeramente, es el bautismo que viene del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cuándo es que uno es bautizado en el Espíritu Santo? Escúchame lo que le voy a decir. Usted tiene al Espíritu Santo desde el primer día que usted acepta a Cristo. Desde que usted oye el Evangelio y usted oye la palabra y se acerca al Señor y reconoce que es un pecador y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, desde ese momento que usted cree en Jesús, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Y aquí estamos rompiendo con una tradición y con un becerro de oro. ¿Sabe por qué? Porque la gente cree que usted es bautizado cuando usted habla en lenguas. Hello. La gente cree que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. La gente cree que usted tiene que ir a un instituto por 6 meses, por 1 año, por 4 años, para ser bautizado en el Espíritu Santo. La gente cree que usted se tiene que apartar del mundo, apartarse y no tocar nada, que usted sea bautizado en el Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo. En la Biblia eso es un error. Porque en la Biblia lo único que Dios necesita para usted bautizarse en el Espíritu Santo es creer en el Señor Jesucristo. Punto, no hay otro. Ahora, pastor, entonces, ¿qué representa el bautismo del arrepentimiento por agua? Eso representa lo que usted ya tiene internamente, su fe, y usted ya tiene fe, usted tiene convicción, usted sabe cumplir con un mandamiento que es bautizarse. Porque todos los que creen serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es algo que usted ya tiene interior y que usted lo lleva a cabo porque es lo que está interno de usted, lo manifiesta al mundo y a Dios. Ese es el bautismo por las aguas. Porque perfectamente usted puede ir a un hospital, a un moribundo, predicarle el evangelio. El moribundo, ¿verdad? Acepta a Jesucristo en ese momento. El moribundo no necesita ir a unas pilas bautismales para ser salvo. Porque él ya creyó y eso ya ha sido bautizado. La palabra bautizar ha sido sumergido dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y saben lo que pasa? Que hace 100 años, 80 años, se viene con la tradición de que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y sabe que le voy a decir algo, eso es un error. Eso es un error. Porque el apóstol Pablo dice en Corintios 13 que no todos hablamos en lenguas. Que no todos profetizamos. Que no todos somos, ¿verdad? Pastores.
O sea, no son los dones lo que a usted le garantiza que usted ha sido bautizado. Eso es un error. Si a Dios le place, Dios le da el don de lengua. Pero si a Dios le place. Pero el don de lengua, usted no puede depender del don de lengua para usted creer que usted no ha sido o ha sido bautizado en el Señor. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciéndole? El don de lenguas es un regalo de Dios en el caminar, cuando usted ya va caminando en el Señor y va creciendo y va madurando en el Señor. Pero el que usted hable o no hable lenguas, eso no quiere decir que usted no tenga el Espíritu Santo de Dios, porque sería un error garrafal, doctrinal. Yo le estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Amén. Mire, ¿de qué le sirve a la gente que hable lenguas cuando salen de las iglesias? Su lengua es más larga de chismosos. Hablan de Mundo y Raimundo. Hablan de Pepito y Pepita. Y hablan lenguas. Eso no quiere decir que son santos. Tienen el don de hablar de lenguas, pero eso no les garantiza a ellos, ¿verdad? De porque ellos tengan el hablar de lenguas y tú no lo tengas, tú no eres santa a los ojos de Dios. Yo les voy a mostrar por la Biblia. Por eso es que este mensaje es muy importante que lo podamos entender. Gálatas 3:1. Y aquí se nos va a caer este becerro. Yo sé que hay gente que cree que las manifestaciones de la lengua es nada más es el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo le estoy mostrando por la Escritura que eso, el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo son más que las lenguas. Y hay gente en las iglesias que tienen 10, 15 años en las iglesias y porque no hablan lenguas, ellos creen que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vienen predicadores de afuera y dicen, vengan a todos aquellos que quieran ser bautizados en el Espíritu Santo. Le voy a decir algo, eso es un error, porque el hombre no tiene la capacidad de bautizar a otro hombre para que reciba el Espíritu Santo. Así no es así. El Espíritu Santo viene en don de Dios. Gálatas 3. Miren, este es Pablo hablándole a la iglesia de Galacia. Y pongan mucha atención. Gálatas 3. Mire, Gálatas. ¿Estamos todos en Gálatas? Amén. Capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensato. Aquí dice insensato, pues no es la palabra insensato. Gálatas, perdonen la palabra, pero la palabra correcta es estúpidos. O tontos. Oh Gálatas, si quiere búscalo en otras versiones y lo va a encontrar. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? La palabra fascinar. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Es lo correcto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Tenemos que obedecer ¿qué? A la verdad. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificado. Ya el evangelio ya había sido presentado a esta gente de los Gálatas. ¿Ok? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Que les quisiera hacer a ustedes, iglesia. ¿Cómo ustedes creen que se recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por la ley? ¿Por cumplir ciertos requisitos? ¿Por guardarse de ciertas cosas? ¿O el bautismo del Espíritu Santo viene desde el momento que usted escuchó, oyó y se arrepintió en el Señor? Ahí es donde viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por el oír y el oír la palabra de Dios. Ese es el requisito número 1. El Espíritu Santo viene y se desborda sobre aquellos que escuchan el Evangelio y creen en Jesucristo. No es por la ley, no es por la religiosidad, no es porque yo soy el religioso número 1. Yo me guardo y me mantengo aislado del mundo para no contaminarme y entonces así yo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese es un error. El Espíritu Santo se recibe cuando usted escucha la palabra y la cree. ¿Oyeron cuando dijo Jesús? Todos los que creen en mi nombre van a recibir al Espíritu Santo. Ese es el requisito número 1. Dice, tan necios sois. O sea, son tan necios. Hay gente que es tan necia. Dice,
que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cuántos de aquí nosotros comenzamos en el Espíritu? Ay, qué lindo el Espíritu Santo. Ay, siento el gozo de Dios. Ay, siento la llenura. Ay, siento la presencia. Pero poco a poco se van alejando de la gracia de Dios y se van metiendo en rudimientos de hombre, en mandamientos de hombre. Haga esto, no haga esto, quítese, póngase, píntese, no se pinte, póngase pantalón, no se ponga pantalón, póngase corbata, póngase camisa, póngase saco, no se ponga saco. Y empiezan a dar un montón de reglamentos. Y se olvidan cómo comenzaron en la obra del Señor. Se olvidan cómo vinieron a los caminos del Señor. ¿Y cómo uno empieza en los caminos del Señor? En el Espíritu. O sea, el bautismo del Espíritu lo hemos tenido y nosotros lo hemos ido apagando por las obras de la carne, por las obras de la ley. Y esto es lo que el apóstol San Pablo está regañando a esta gente. Comenzaron bien, creyeron bien, oyeron de Jesucristo, recibieron de Jesucristo. Cristo crucificado se les presentó, ustedes creyeron y fueron bautizados en el Espíritu. Comenzaron en el Espíritu, pero se han dejado hechizar, se han dejado engañar, se han dejado desviar y empezaron por el Espíritu y van a terminar por la ley y las obras de la carne. ¿Cuántas iglesias hoy en día hay así? ¿Cuántos creyentes empezaron bien? ¿Cuántos de nosotros comenzamos y recibimos del Espíritu y recibimos que Dios nos aceptó y recibimos ese gozo del Señor y el Espíritu Santo, pero por los reglamentos, requisitos y esto y lo otro, poco a poco nos fuimos apagando? ¿Y sabe qué? ¿Cómo hemos terminado? Haciendo obras de la ley. Hermana Joana, no se ponga pantalones. Hermana Tania, no se pinte. Hermana Salomé, no se ponga perfume, porque eso es vanidad. Todos con corbatas, con camisas blancas. Y poco a poco nos vamos alejando de la gracia, nos vamos alejando de la vida del Espíritu y nos vamos desviando y nos vamos desviando. Y cuando venimos a ver, esa vida del Espíritu que recibimos, la hemos ido apagando y nos dedicamos a la ley, la ley, la ley. Lo que el pastor diga, lo que la iglesia diga, eso tenemos que hacer. ¿Y qué pasó con la ley del Espíritu Santo? No es que nacimos de nuevo. No es que tenemos la presencia de Dios. No es que recibimos a Cristo. No es que Cristo nos quebrantó las cadenas. ¿Qué pasó entonces? Y esto es lo que Pablo les corrige a estos Gálatas. Comenzaron bien, pero estaban terminando mal. Hoy en día, ¿cuántas condiciones le ponen a la gente para ser bautizados en el Espíritu Santo? Hermano, apártese, hermano, váyase a las montañas. Vamos a tener un encuentro, un reencuentro. Y usted verá cómo la mano del Dios Todopoderoso caerá sobre usted cuando usted se separe del mundo, hermano. Y usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y usted va a hablar lenguas, hermano. Y usted va a sentir. Y empiezan a hacer un montón de cosas. Lo que la palabra de Dios no dice. La palabra de Dios nos está diciendo nada más que creamos en Jesucristo. Que oigamos el Evangelio. Que nos alleguemos a nuestro Cristo de la gloria. Y que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. No estoy diciendo que usted no tenga que cumplir ciertos requisitos. No, yo no me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo que cuando los requisitos ocupan el primer lugar antes que Dios y antes que el Espíritu Santo, estamos mal. Al Espíritu Santo no le importa si usted se pinta o no se pinta. ¿Sabe usted eso? Eso es cultural. Al Espíritu Santo no le importa si usted se pone pantalones o no se ponga pantalones. Eso no le interesa. Si se baña, no se baña, si se echa perfume, no se echa perfume, eso es su higiene propia. Hay de aquel que se acerca a su lado, eso sí. Pero hermano, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Si quiere ponerse faldas hasta abajo, póngase las faldas hasta abajo. Si quiere enrollarse el moño, pero que usted lo sienta, pero no le imponga a otra gente. O no le diga no te pintes, no se eche perfume, no se ponga pantalones, no se ponga vestidos. Hermano, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Porque lo que Dios mira es nuestro corazón. ¿Me está entendiendo? Ahora, si usted es una coqueta y si usted anda con esas faldas chiquiticas y mostrando todo, pues hermano, usted está pecado y está haciendo a otros pecar. ¿Me está entendiendo? Tiene que vestirse con
cordura, ¿verdad? Con decencia, ¿me entiende? Pero no le vamos a poner que le ponga un manto y que se tape y que nada más le miren los ojos, la pepita de los ojos. Y eso es santidad, eso no es santidad a Dios, hermano. ¿De qué le sirve que usted se ponga un manto y que se ponga ese moño y que se ponga de negro? Hasta miedo da, parece bruja. Y cuando sale a la calle habla de Mundo y Raimundo. ¿De qué sirve todo eso? Si hemos dejado la vida del Espíritu, el amor de Dios. ¿Me está entendiendo? Sea como usted es, hermano. Todas esas cosas son culturales. No quieren poner usted la cultura oriental con la occidental, por favor. No tiene nada que ver. Por favor, no cometa ese error. No pretende usted ser judío. Si usted quiere ser judío, sea judío totalmente. Circuncídese. Y cumpla toda la ley. Y le aseguro algo, no la va a cumplir. Se lo aseguro que no la va a cumplir. Porque dice la palabra que no hay uno que cumpla toda la ley. El único que vino y cumplió toda la ley se llama Jesús. Y la cumplió él para que nosotros no la tengamos que cumplir. Denle un fuerte aplauso al Señor si me estás entendiendo. Entonces, habiendo comenzado, estoy por el 3.3. Tan necios sois o tan torpes sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Imagínense. Y dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Hermano, todo sufrimiento, toda la carga que uno lleva, uno tiene que llevarla en el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Y no dejarse robar el Espíritu Santo. Lo que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Ojo. Gloria a Dios. Mire lo que dice Hechos 11:13. Mire cómo se recibe el Espíritu Santo también. Hechos 11. ¿A cuánto le está gustando la palabra de Dios? Usted va a salir instruido de aquí, hermano. No se deje engañar por ahí con esos evangelistas mentirosos. Venga a recibir el Espíritu Santo. Venga. Entonces, que Él es Dios. Él es Dios para darle a usted el Espíritu Santo. Hechos 11:13. Este es el apóstol Pedro comunicándole a los discípulos en Jerusalén la experiencia que él había tenido con Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Cornelio, Dios le mostró por un ángel que mandara a llamar a Pedro porque Pedro tenía un mensaje para Cornelio. Para Cornelio. Entonces, Dios preparó a Pedro para ir a Cesarea, para ir a dar esta palabra a este centurión, ¿verdad? Romano. Y entonces tuvo una experiencia maravillosa y él le está comunicando esta experiencia a los judíos que estaban en Jerusalén y les empieza a contar la experiencia que él tuvo. Y mire cómo se recibe el Espíritu Santo. No lo mandaron a un instituto y no le dejaron que se encerrara en un cuarto oscuro. Dice, vamos a leer desde el 12, dice, y el Espíritu que me dijo que fuese con ellos sin dudar, ¿a dónde? A donde estaba. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. ¿Cuál era este varón? Era Cornelio, ¿ok? A quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Mira, un ángel se le presentó. Mire que el ángel no le predicó el evangelio, porque el ángel no puede predicar. No hay ángeles que puedan predicar el evangelio. Si a usted un día se le aparece un ángel predicando el evangelio, ese no es un ángel de Dios, es un ángel satánico, porque los ángeles no tienen el permiso para predicar el evangelio. Los únicos que pueden predicar el evangelio somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Amén. Y en su caso un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, ¿qué? Pedro. Y él te hablará palabras por las cuales, ¿qué? Serás salvo tú. La palabra que iba a llevar Pedro al centurión era la palabra del evangelio de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Cristo, de que la gente tenía que creer en Jesús. Esta es la palabra que llevaba Pedro. Dice,
y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso nosotros siempre decimos, sé salvo tú y toda tu casa, porque el plan de Dios no solamente salvarte a ti, sino salvar a toda tu casa y toda tu familia, ¿ok? Dice, y cuando comencé a hablar o cuando comencé a predicar, cayó, ¿el qué cayó ahí? El Espíritu Santo sobre ellos también. O sea, el Espíritu Santo, mientras la palabra estaba siendo predicada en casa de gentiles, de Cornelio, y tenía un buen grupo de gente, mientras Pedro estaba predicando, ni había terminado el mensaje cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos ellos. Qué diferente, ¿verdad? Lo que se está predicando hoy en día. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo no es un esfuerzo humano. Y ese es el error que estamos cometiendo. No viene por nuestra fuerza, no viene por nuestra inteligencia ni nuestra sabiduría. El bautismo del Espíritu Santo, ¿sabe de dónde viene? De Dios. Es algo sobrenatural. Es algo que no podemos entender. Es algo que sobrepasa nuestras limitaciones. Usted puede ahorita estar escuchando la palabra de Dios y usted puede estar siendo sano. Dios obra de tantas formas, de tantas maneras, que a Dios no le podemos poner un círculo. Cuando el Espíritu, mire, le voy a decir algo, cuando el Espíritu Santo quiere derramarse y caer, hermano, no hay nadie que lo pueda evitar. Hermano, ¿ustedes cómo creen que estaban estos 120 en el aposento alto? Estaban sentados. Estaban tranquilos, no sabían ni lo que estaban esperando. Pero como Jesús les dijo, esperen aquí la promesa del Padre. ¿Y sabe cómo ellos se dieron cuenta que vino? Porque el viento recio sopló sobre todos y fueron llenos del Espíritu Santo todos. No es un acto humano. Yo no tengo la capacidad de darle a usted Espíritu Santo. Pero hay alguien allá arriba que es Dios. Y cuando Él quiere y como por así decirlo, como Él se le dé la gana, viene sobre ti y te llena. Llena tu hogar, llena tu casa, llena tus hijos, llena todo el mundo. Porque el Espíritu Santo viene cuando usted escucha la palabra. Y eso es lo que yo quiero que usted me entienda. El bautismo del Espíritu Santo viene cuando usted escucha la palabra con fe. Y usted cree a la palabra. Y entonces el Espíritu Santo viene y ¡pum! Lo bautiza a usted. Ahora, si el Señor le da lenguas, gloria y bendito sea el nombre del Señor. Si no le da lengua, le va a dar otro don, hermano. Porque Dios tiene muchos dones. El apóstol San Pablo decía, ¿y acaso todo el mundo habla lenguas? ¿O todo el mundo profetiza? ¿O todo el mundo enseña? No. Dios reparte y da dones como Él le place. Los dones es lo último. Es más, los dones vienen por consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo. Amén. ¿Me está entendiendo? Cuando usted se mueve en los dones es porque usted ya tiene un caminar en el Espíritu Santo y Dios le va mostrando cuáles son sus dones. Pero desde el momento que nosotros escuchamos y somos bautizados, desde ese momento ya venimos con todos los regalos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, y le voy a demostrar. 1 Corintios 12:3. Pura Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Usted cree que iba a decir pura vida? No, pura Biblia. También pura vida. Corintios, por favor, ayúdenme a buscar Corintios. 1 Corintios. Capítulo 12. Miren lo que pasa cuando usted es bautizado. De cerros también. ¿Estamos todos ahí? 1 Corintios 12:13. 12:13. Ajá. 1 Corintios 12:13. Mire esta escritura, subrayela, apréndasela, memorízala. Mire cómo todos nosotros fuimos bautizados. Mire.
Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados. Diga todos. La palabra bautizado aquí está representando sumergidos. Todos fuimos sumergidos. ¿Para qué? En un cuerpo. Pues desde el momento que usted acepta a Cristo, desde ese momento usted ya ha sido bautizado y usted ya viene a formar parte de la familia de Dios. Número uno. Número dos, usted es integrado en el cuerpo de Cristo. Ya usted forma parte de los miembros de la iglesia o el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. ¿Me está entendiendo? Desde ese momento, en el mundo espiritual, todos, porque dicen todos, fuimos bautizados, sumergidos bajo un solo espíritu. No hay dos o no hay tres. ¿Ok? En un cuerpo. ¿De dónde? ¿De qué nacionalidades tendríamos que ser? ¿Judíos nada más? No. Dice, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos, diga todos, a todos. No, porque yo soy el pastor, yo soy especial. Mi espíritu es muy diferente al espíritu de ustedes. Mi espíritu, como yo soy pastor, yo soy más santo que ustedes. Entonces ustedes van a recibir un espíritu más pequeño. No dice aquí la palabra eso. Él dice, Dios da a todos por igual. Y todos fuimos injertados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu. Dice, y todo se nos dio a beber de un ¿qué? De un mismo espíritu. No dice que tiene que ir a la universidad o que usted tiene que ir, ¿verdad?, a un college o que usted tiene que recibir ciertos requerimientos para usted ser bautizado y ser parte del cuerpo de Cristo. Desde el momento que usted recibe a Cristo, sucede en el mundo espiritual el milagro más grande y el milagro más poderoso que nadie se puede imaginar. Es que el Espíritu Santo viene a su vida y lo sumerge y lo hace parte de la familia de Dios y lo une al cuerpo de Cristo y todos bebemos de un mismo agua, de un mismo espíritu. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, Romanos 5, 6. Esto un poquito hacia atrás. Mire lo que pasa. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Mire. Un aceite en mi lámpara, Señor. Romanos 5, 6. Dice aquí. ¿Estamos todos ahí? Mire lo que hace el Espíritu Santo. Ay, ¿cómo es que dice, hermano? Ay, hermano, yo no siento amor. Ay, hermano, yo no voy a ser capaz de amar a alguien. Mire lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y la esperanza no avergüenza. O sea, las promesas de Dios no nos van a avergonzar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Dado. No lo ganamos. No trabajamos por él. No hicimos sacrificios. No tuvimos que hacer cosas raras para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado. Es un regalo del Señor. Es la promesa del Padre a nuestras vidas. Y porque el Espíritu Santo habita en nosotros hay amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio de el Espíritu Santo que nos ha sido dados a todos. Entonces en la Biblia no hace acepción de personas en cuanto al que cree en el Señor. ¿Cómo es posible, verdad, que hoy en día hay hermanos que dudan que tengan el bautismo del Espíritu Santo?
¿Cómo es posible que nos dejemos engañar? ¿Cómo es posible que pueda venir un predicador y que diga, venga y reciba la unción del Espíritu Santo de Dios? Cuando la unción ya está con nosotros. La unción representa al Espíritu Santo. Y no hay unción pequeña y no hay unción grande. La unción es la misma unción. El Espíritu es el mismo Espíritu. El poder es el mismo poder. Entonces no se deje engañar cuando venga un evangelista, venga una persona, venga a recibir doble porción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Él tiene el Espíritu, ¿qué Espíritu tiene él? ¿Y qué Espíritu tenemos nosotros? Se preguntaría uno. Cuando Dios dice que Él, sobre todos nosotros, nos ha sido regalado, no hemos hecho nada nosotros para nosotros obtenerlo. Usted no tiene que hacer nada, hermano. Solo aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y en ese momento, el mismo Espíritu lo bautiza a usted. Eso se llama el nuevo nacimiento. ¿Sabe por qué usted tiene que nacer de nuevo? Para que la presencia del Espíritu Santo venga a morar a su corazón y a su vida. Efesios 1, 13, 14. Efesios 1. Efesios 1. 13, 14. Mire lo que dice aquí. Efesios 1, 13, 14. Él también vosotros habiendo oído la ¿qué? La palabra. ¿Cómo qué? Hay que oír la palabra de verdad, no la palabra mentirosa, no la palabra inventada, no los cuentos, no las tradiciones de los hombres, es la palabra de verdad. ¿Del qué? Del evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en qué, en Él, en Jesús, en el evangelio, en la palabra, dice, en Él fuisteis sellados. ¿Qué fuimos? ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando creímos en la palabra de verdad que es el evangelio. No es cuando si usted se guardó, no es que si usted se encerró en un cuarto oscuro, no es que si usted se alejó, se aisló de la sociedad para no ser contaminado y de esa forma recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, cuando usted oyó y creyó en la palabra de verdad y en el evangelio de Cristo, ¿sabe lo que hizo el Espíritu Santo en ese momento? Lo selló. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál promesa? De la promesa del Padre y de la promesa de Cristo. Hello. ¿Verdad que diferente es la palabra verdadera a doctrinas raras por ahí? Ahora, yo le voy a decir algo. Yo le voy a dar una explicación para que usted medio tenga una idea lo que es un sello. Vamos a hablar, digamos, de ¿cómo es que se llama? De las vacas, de los toros y toda esa cuestión. ¿Cómo se llama? Vacuno, ¿no? Exactamente. Del ganado, ¿ok? ¿Qué pasa usted, verdad? Para que la gente sepa que esa vaca o ese caballo o ese asno, ¿verdad? Le pertenece a usted. Usted tiene que tener, ¿verdad? Un sello, ¿verdad? ¿Y usted qué es lo que hace con eso? Ese sello usted lo pone en el fuego, ¿verdad? Un tizón, ¿verdad? Y viene y se lo clava, ¿verdad? Se lo pone en la piel, ¿verdad? Del ganado vacuno, ¿verdad? En ese momento, usted queda marcado y usted queda sellado. La pregunta es, ¿para qué es eso? Eso es primeramente para que todos sepan que usted tiene un dueño. Número 1. Número 2, para que nadie tenga la osadía de tomar lo que no le pertenece. Para que sepa que es propiedad. Usted es propiedad de. Entonces, aquí la palabra dice que el Espíritu Santo, miren lo que le voy a explicar. El Espíritu Santo nos ha sellado, le voy a decir algo, en el mundo espiritual,
En el mundo espiritual, cuando los demonios, el diablo y los ángeles caídos lo ven a usted, ¿sabe lo que ven los ángeles, el demonio y los ángeles caídos en usted? El sello de Dios, el sello del Espíritu Santo. Y cuando ellos ven el sello del Espíritu Santo, ellos dicen, no lo podemos tocar porque ese ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor. En el mundo espiritual, el diablo no puede hacer con usted lo que él quiera. Antes usted le pertenecía a él. Antes usted era parte de él. Antes usted se movía en el mundo de él. Pero una vez usted reconoció a Jesucristo como su Señor y su Salvador, por la palabra lo oyó y por fe recibió a Cristo, en ese momento usted nace de nuevo y viene la investidura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene y lo sella a todo aquel que recibe a Cristo. Es el sello. Todos nosotros tenemos el sello imperial del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús de Nazaret. Y no fue María y no fue José, fue Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, quiere decir que el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Es algo especial. Mira, hermano, usted no puede andar en miedo, usted no puede andar en terrores, usted no tiene por qué, ¿verdad? Gloria a Dios, usted no tiene, ¿verdad? Por qué tenerle miedo al diablo, ni a los demonios, ni a los ángeles caídos, porque usted ya no le pertenece a ellos, usted le pertenece a Jesús. Y Jesús puso un sello en su vida por medio del Espíritu Santo y lo selló. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios que antes nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero que en Cristo nos arrebató y nos trasladó a la luz, al reino de su amado. Amén. Hermano, usted tiene un sello maravilloso. Amén. Hermano, no se deje engañar que usted no tiene el Espíritu Santo. El diablo, el demonio y las religiones quieren hacerlo a usted sentirse menos, pequeñito, que usted no tiene nada, que usted no es nadie. Pero si usted se pudiera ver en el mundo espiritual, es más, yo lo reto a que vea un ganado vacuno cuando ya ha sido sellado. Y acuérdese de esta palabra, así como ese venadito o esa vaquita o ese caballito tiene ese sello. Usted en el mundo espiritual, Dios ya lo selló por medio del Espíritu Santo. Eso es el sello. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. Y mire, aparte de eso, mire lo que viene, que esto es lo que más me gusta. Mire, estábamos, ¿en dónde estábamos? Efesios 13. Ok. Vamos por el 14. Y entonces, este Espíritu Santo, miren lo que dice el 14. Este Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Que este Espíritu Santo son las arras. ¿Y saben ustedes qué son las arras? ¿Qué son las arras? Es como el anillo de compromiso. Es como la iniciación, ¿verdad?, de que usted está comprometido, que eso no va a ser violado, que Dios, si usted tiene al Espíritu Santo, esto quiere decir que usted va a tener en el día de la redención lo que Dios ha prometido. Usted va a ser resucitado, usted tiene vida eterna, usted va a estar con el Señor, porque desde ya el Espíritu Santo, que son las arras, ya está con usted. O sea, esa es como una garantía de nuestra salvación. Usted no puede estar dudando de su salvación. Usted no puede estar dudando de Dios. Usted no puede estar dudando de la vida eterna. Porque usted ya tiene la garantía. Usted ya tiene la alhaja, por así decirlo, de propiedad, de compromiso. Ya Dios se comprometió con usted que Él le va a cumplir. ¿Me entiende? ¿Cuántos aquí tienen anillo de compromiso? ¿Vio? Pero antes de comprometerse, ¿qué le dieron?
Le dieron eso, ¿verdad? Antes de casarse le dieron, ¿verdad? Y eso le garantizaba de que esa persona iba a cumplir su palabra, le iba a casar. Pues así mismo es Dios. Dios nos dice, todas las promesas que están aquí son sí y son amén. Y para que usted no dude, ¿sabe qué? Le dio la presencia del Espíritu Santo, que son las arras para el día de la redención. Un día, este cuerpo que es pecaminoso, un día va a ser un cuerpo glorioso en el Señor. Un día no tendremos más dolor, no tendremos más sufrimiento, porque estaremos con el Señor. Vamos a tener vida eterna. ¿Y sabe qué? ¿Y qué nos garantiza eso? La presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿no cree usted que cómo nos vamos a dejar nosotros engañar? Que usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Dígame usted. Tú que me estás escuchando vía internet, no te dejes engañar por las religiones. Obedece, cree lo que la palabra de Dios dice. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si tú has pedido que la sangre de Cristo te borre de tus pecados y tus maldades, y si tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, déjame decirte esto. Tú ya has sido bautizado por el Espíritu Santo. La palabra bautismo representa sumergidos en el Señor. Ya estamos nosotros con el Señor. Ya tenemos las arras, que son las arras del Espíritu Santo. Ya tenemos el sello de Dios. Ya nosotros estamos enteros, completos. No necesitamos nada. No tenemos que buscar en otros lados, porque en Cristo estamos completos. Amén. Palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguiremos en la próxima sesión. Amén y amén.